Ok, vamos entonces a tomar lista. Ok, empecemos entonces. Sí, está Aguilar Chumpitas. Presente. Aguilar Rafael. Alarcón. Presente. Alvarado. Presente, profesor. Anaya. Avellaneda. Presente, profesor. Camasi. Presente, profesor. Capcha. Presente. Carguas. Casas. Castilla. Presente, profesor. Chirinos. Díaz. Presente, profesor. Espíritu. Presente, profesor, buenas noches. Garibay. González. Huamañaupa. Mancilla. ¿No? Huamañaupa está. Buenas noches, profesor. Presente. Mancilla. Martínez Godoy. Presente, profesor. Martínez Solórzano. Presente, profesor. Mingway. Presente, profesor. Monroe. Montoya. Presente, profesor. Núñez. Presente, profesor. Pérez. Presente, profesor. Puipulivia. Presente, profesor. ¿Pérez estaba? ¿Pérez? Pérez, presente, profesor. Ok, gracias. Quispe. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Ramos. Presente, profesor. Refulio. Presente, profesor. Henry Marachín. Presente, profesor. Robles. Presente, profesor. Rupay. Presente, profesor. Santos. Presente, profesor. Taipe. Presente, profesor. Tomás Cadillo. Presente, profesor. Torres. Presente, profesor. Valerio. Presente, profesor. Vázquez. Presente, profesor. Vicente. Presente, profesor. Vidal. Presente, profesor. Villa. Presente, profesor. Jaun. Jaun Espada. Zacarías. Presente, profesor. Ok, voy a volver a pasar, chicos. Aguilar Rafael. Anaya. Presente, profesor. Carguas. Casas. Chirinos. Garibay. González. Presente, González. Mancilla. Mancilla. Monroe. Jaun Espada. Bueno, vamos a... ya. Bien, chicos, recuerden que el día de hoy vamos a tener la práctica. Sí, ya está lista la práctica. Quería un poco revisar el sílabo para mencionarles si es que todavía tienen alguna duda. Esta semana vamos a ver el tema de SQL, ¿sí? Vamos a... Igual el tema 7 no va a entrar en el examen parcial, ¿sí? Porque SQL va a estar definido con JDBC, ¿ya? Así que SQL no va a ingresar. Otra cosa que deben saber es que va a venir desde la semana 6 hasta la primera, ¿no? Todos los conceptos, ¿no? Entonces, lo que sí les voy a pedir es que el día de hoy, si tienen alguna duda,
consulten, ¿no? Entonces voy a activar, ¿sí?, la página de Menti para que ustedes puedan interactuar, ¿no? Ok, vamos a pasarles el código. Si es que tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas? Ya, vamos a ver. No, hoy día vamos a responder todas sus consultas. ¿Sí? Les voy a pasar también el código por el chat. Son 3 preguntas, chicos. ¿Sí? 3 preguntas. ¿Sí? Son 3 preguntas. La segunda PC. Vamos a tener tiempo de las 2 horas, ¿no? Bueno, Singleton, claro, está dentro de los parámetros, ¿no? Si tú ves que el problema requiere un singleton, entonces lo tienes que solucionar con un singleton, ¿no? ¿Sí? O sea, los patrones de diseño, recuerden que los creacionales entran en este examen y también en el examen parcial, ¿no? Bueno, en verdad, de acá en adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Y tienen alguna duda más? Igual, por favor, chicos, lo van agregando. ¿Sí? Ok, vamos entonces a... Vamos entonces a hacer algunos ejercicios que en la semana anterior no habíamos definido, ¿no? Ok, vamos a... Ya, pongan sus preguntas a las 6:30, las repasamos todas, ¿les parece? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto la semana anterior, ¿sí? Quiero que todos, por favor, utilicen el SQL. Vamos a hacer un modelo, ¿sí? Vamos a hacer un modelo que me va a permitir desarrollar o crear algunas tablas, ¿no? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Un modelo de datos, entidad-relación, tiene estas gráficas, ¿no? Donde el entity representa una tabla y tengo relaciones entre entidades, ¿no? Entonces tenemos una relación de 1 a 1, de 1 a muchos. De muchos a muchos hay que evitarlo, ¿no? Eso no es un buen diseño, ¿sí? Imaginemos que tenemos la siguiente información, ¿no? Yo tengo boletos, ¿no? De un espectáculo, ¿no? Entonces vamos a poner el boleto. Este boleto va a tener algunos datos, algunas columnas que vaya a tener. Por ejemplo, va a tener el número de boleto, ¿no? Vamos a poner número de boleto. ¿Sí? Recuerden los tipos que podemos utilizar, ¿no? En este caso, vamos a elegir acá un entero. ¿Sí? Un integer. O en todo caso, vamos a usar un numeric. Luego vamos a tener una columna que sería el código, ¿no? El lugar. Vamos a poner un lugar, ¿no? Vamos a ponerle un nombre particular, butaca, ¿sí? Código de butaca. El boleto también va a tener una fecha del evento. En este caso, vamos a utilizar en butaca un código que va a ser un varchar, ¿no? Recuerdan los tipos de objeto que nosotros usábamos, ¿no? Vamos a poner una longitud, la butaca que sea de longitud 2. O si no, vamos a ponerle 3, ¿sí? Hasta 999. Quiere decir que tiene 3 caracteres. La fecha, que le voy a poner año, mes, día, sería de 4 para año, 2 para el mes, 2 para el día. En conclusión, van a ser de tipo varchar y 8, ¿sí? Sí existe, chicos, de tipo fecha, ¿sí? Pero para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a mantener estas opciones, ¿sí? Entonces tiene la butaca, la fecha, y finalmente vamos a colocarle también la hora,
¿sí? Existen campos en base de datos que pueden contemplar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por temas académicos, nada más lo estamos haciendo de esta forma. Va a ser un varchar, va a ser hora, ¿sí? Hora, minuto y segundo. Vamos a tomar 6. 2 caracteres por cada uno. ¿Sí? Ok, y vamos a crearle una tabla, ¿sí? Una tabla adicional, que va a ser el cliente. El cliente lo que va a tener es un DNI, ¿sí? Vamos a ponerle DNI. El DNI va a ser un varchar de 11. Vamos a colocarle un nombre. ¿Sí? Nombre. Va a ser un varchar. ¿Sí? Varchar, vamos a ponerle un varchar de 100, de 120. Bueno, en verdad debería ser nombres, ¿no? Nombres. O sea, suelen ser a veces más de uno. Vamos a ponerle apellidos. Vamos a juntar ambos apellidos en varchar de igual de 120 caracteres. ¿Ok? Entonces vamos a crearle, vamos a definir este campo del boleto como su identificador, o sea, como su clave primaria. ¿Sí? Entonces ahí tiene su PK y cliente. La clave primaria vendría a ser su número de DNI. Ahora, cada boleto le va a pertenecer a un cliente. Entonces decimos que tiene una relación de 1. En este caso, ¿un cliente puede tener muchos boletos? Chicos, para establecer esa regla hay que pensar, ¿no? ¿Un boleto puede tener muchos clientes? ¿Eso sería correcto? No, profesor. Y al revés, ¿un cliente puede tener muchos boletos? Sí, profesor. Claro, sí puede tener muchos boletos, ¿no? Entonces vamos a ponerle esta relación de 1 a muchos. La relación de 1 a muchos se grafica de esa forma, ¿sí? Donde haya muchos está la patita de gallo, que suelen decirle, ¿no? Con un círculo, ¿no? Eso significa que puede ser ninguno, el círculo significa ninguno, o pueden ser muchos, ¿no? O sea, puede haber un cliente que no tenga boletos, ¿no? Aún no tenga boletos. ¿Ok? Pero acá hay que definirle un campo que refleje su relación con cliente. Quiere decir que la clave primaria de la tabla padre, en este caso cliente, tiene que ser la misma de la tabla hija. Puede ser otro nombre, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Puede ser otro nombre, pero lo que sí tiene que mantenerse es el tipo. Tiene que ser un varchar de 11. ¿Listo? Y hay que definirlo esta como una clave foránea, que no le pertenece, sino es externa. ¿Sí? Ok, vamos entonces a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar con este ejemplo. Vamos a, todos, por favor, todos entren a Heidi. ¿Sí? Heidi SQL y vamos a empezar a definir estas tablas. ¿Sí? Vamos a ver, abrir la conexión. Pide la clave. Ok. Creo que yo le he volado la clave. Vamos a ver si es que tengo el servicio de MariaDB levantado. Aquí está. Vamos a iniciarlo. Okay. Yo lo detuve, por eso es que me salía ese problema. Okay, vamos a empezar entonces. No me deja. Vamos a verificarlo.
Sí. Sí, sí me sale. ¿A ustedes, chicos? Eso. Entonces, ahora sí, vamos a conectar. Ah. Le habré puesto la misma clave. Voy a cerrarla nuevamente. ¿Sí? Ok. No se le puse clave. Ya. Estoy teniendo algún tipo de problema con mi conexión. Vamos a ver. Monitor de recursos. Es 3:30. 3:30:06. Pero aquí también tengo otro 36:06. Y acá tengo el 3:30:06. Ya vamos a colocarle un 0 más. Al parecer es eso. Vamos a detenerlo. A ver. Ok, vamos a ver si es que... No, no me deja. Vamos a detener este servicio que probablemente no esté afectando. Ok. Mientras tanto vamos empezando. Vamos a hacerlo vía código. ¿Sí? Vamos a hacerlo vía código fuente. Directamente en un editor. ¿Sí? Empecemos. ¿Cómo creo, chicos? ¿Cómo creo la tabla cliente? ¿Recuerdan? ¿Sí, chicos? Por favor. Chicos, ¿me escuchan? Create table. ¿Solo? Sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces vamos a poner create table. Cliente. Viene, ingresa el nombre. ¿Sí? Recuerden que todo esto forma parte de una sentencia. Entonces termina en punto y coma. Luego le vamos a poner el nombre del campo. ¿Sí? DNI. Y luego el tipo de datos. En este caso va a ser un varchar de 11. Separa los campos mediante una coma. ¿Sí? Luego vamos a definir los otros campos, que en este caso vendría a ser nombres, que sería un varchar de 120. Y los apellidos, también como varchar de 120. Ya lo tengo, ya esta es la sentencia para crear las claves primarias. Es lo único que me falta, la clave primaria para completarlo. Entonces acá simplemente le puedo poner un primary key, si es un campo nada más. ¿Sí? Ya lo tendría completo. La otra tabla, ¿sí? O sea, un create table, boleto, ¿sí? Traten de no poner las tablas en plural, ¿no? Déjenlo todos en singular. ¿Sí? Siempre déjenlo en singular, no... Lo pongamos de esa forma y ahora vamos a crear cada uno de los campos, ¿no? Este es boleto.
poner el tipo int, que es de MySQL, o podría ser un numeric también, ¿sí? Podría colocarle también un tipo numeric y podría ponerle de 8, ¿no? 8,0, ¿no? Es una opción. La otra es ponerle int, nada más. Vendría butaca, que vendría a ser un varchar, en este caso de 3. ¿No? Butaca es el asiento donde vas a estar ubicado para ver el espectáculo, ¿no? Podría colocar la fecha, que sería un varchar, en este caso de 8. Vamos a colocar también la hora, ¿sí? Que va a ser un varchar de 6. Ok, esta va a ser la clave primaria, ¿sí? Y vamos a colocarle también el otro campo, que es DNI, que es de tipo varchar 11. ¿Sí? Varchar 11. Recuerden que tiene que ser el mismo tipo, ¿sí? No pueden generarle un tipo de dato diferente. El nombre, ¿sí? El nombre sí puede ser el mismo, puede ser otro. No hay ningún problema. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí, chicos, tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Sí, chicos? ¿Todo queda claro? Sí, profesor. Ok, entonces, pues lo único que faltaría sería la referencia, ¿no? La referencia. En este caso le vamos a poner un foreign key en la segunda columna, como si fuese una columna más. O hacerlo también de forma externa. El día miércoles lo vamos a hacer. Me hacen recordar, por favor. Le vamos a poner un foreign key. Con eso defino que lo que viene acá es una clave foránea. Le pongo el nombre del campo. ¿Cuál es el nombre del campo? Que es una referencia foránea. Es este. DNI. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner la referencia. ¿A quién hace la referencia? La referencia se pone el nombre de la tabla, en este caso cliente, y luego se extrae de la tabla cliente a qué campo pertenece. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si este fuese DNI 1, este cambiaría a DNI 1. Y este seguiría siendo DNI. ¿Sí? Entonces, estos dos están relacionados y estos de acá también. ¿Sí? Pueden cambiar de nombre, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Listo? Ya lo tenemos. Eso sería la creación de estas dos tablas. Y ahora, ¿cómo le inserto registros? Bueno, fácilmente, recuerden cómo se hacía con la sentencia inserinto de tabla cliente. ¿Sí? Le ponemos cada uno de los campos, en este caso sería DNI, nombres, apellidos, ¿sí? Y le ponemos los valores, ¿no? Los valores que le voy a ingresar. DNI, vamos a poner, podría ser ese número, es un número cualquiera, nombre y apellidos, ¿sí? Listo. Recuerden, chicos, recuerden que es una sentencia. Todo es una sola sentencia. Este cree es una sentencia. Por eso que tenemos que colocarle el punto y coma. Listo. Vamos a crear los otros. ¿Sí? Vamos a ponerle acá 40, el 49. Más. Listo. Y ahí tenemos 3 clientes. Y aquí le vamos a crear 3 registros a la tabla de boletos, ¿no? Entonces sería inserinto, boleto, luego los campos con los cuales le voy a pasar. Recuerden que esto tiene que ser ordenado, ¿sí? O sea, tanto los nombres de los campos y los valores que le asigno
se corresponden en posición. ¿Sí? Acá, fecha, hora. Finalmente, bueno, solamente tiene este ahí. Luego va luz. Y cada uno de los valores que le esté dando, ¿no? Le voy a poner 1, es el primer boleto. El DNI, voy a asignarle a este DNI. Luego, voy a poner en la butaca. Ya, la butaca va a ser A1. La fecha de hoy, los literales numéricos van igual que los literales normales en cualquier lenguaje. En los tipos varchar y char utilicen apóstrofes, no las comillas, ¿no? No, este carácter no, sino los apóstrofes. ¿Sí? Recuerden, muchos navegadores, muchas bases de datos les van a aceptar las comillas, pero no es el estándar. El estándar es que el literal sea entre apóstrofes. ¿Sí? Ok, vamos a poner la fecha, 2021, 0517, y vamos a colocarle la hora, ¿sí? Que va a ser 18 con 28 y 30 segundos. Listo. Vamos a agregarle un par de campos más. Ya lo tengo, entonces. Vamos a asignarle, este va a ser el segundo registro y este un tercer boleto. Vamos a colocarle a cada uno, ¿no? Vamos a ponerle este DNI. Al otro también. Vamos a ver que es el mismo espectáculo y le vamos a poner la butaca. ¿Sí? La fecha y la hora de la función. Es un ejemplo. Ok, chicos. Vamos a ver. Esto supuestamente debería estar funcionando. Vamos a ver. Aquí hay un valor que no debería estar. Vamos a ver si es que lo puedo levantar. Aquí todavía está definido. 3306. Sí, debería. Debería funcionar. Vamos a ver. Vamos a refrescar. Ya, empecemos. Entonces, vamos a ver si es que vamos a ingresar sin problemas. A ver. Me está pidiendo la clave. Vamos a ver. No me está permitiendo. A ver, no es autenticación Windows, es cliente servidor. Vamos a intentarlo desde la idea. Y de paso les enseño cómo manipular la base de datos para que las personas que tienen la idea, ¿no? Entonces pueden utilizar toda la funcionalidad. En este segmento, en esta parte de la idea, tienes un recuadro en la parte inferior acá. Inferior izquierda. Le das clic ahí y se van mostrando los paneles laterales, ¿no? Izquierda y derecha. Y en la derecha van a ver una opción que diga Database. ¿Sí? Database, le dan clic. Vamos a elegir acá más, luego le pongo Database y elijo la base de datos que tengo, ¿no? En este caso, MariaDB. Listo, ya tengo acá la ruta, o voy a ponerle un nombre, ¿no? Le voy a poner MariaDB local. ¿Sí? Le voy a colocar puede ser localhost, no hay ningún problema. Acá el usuario, que en este caso lo voy a poner root, el usuario principal y mi clave, ¿no? Listo.
Aquí les va a salir un error. ¿Ya? Miren, observen esta parte, ¿sí? Que dice download missing driver file. La próxima sesión vamos a hablar de que para conectarse a una base de datos necesitamos una librería. Esa librería contiene unos drivers de conexión, igual como necesitan cuando tiene un nuevo dispositivo sus drivers para que lo reconozca el computador. Nosotros para poder conectarlo necesitamos un driver que establece la conexión con esta base de datos, ¿sí? Entonces vamos a darle acá en descargar. Va a descargarlo, ¿sí? En un repositorio local. Y luego va a estar listo para que probemos, ¿no? En este caso, le voy a poner una base de datos que le voy a llamar MySQL. Y vamos a probar la conexión. Bueno, en este caso está rechazándolo. Me dice que no es el password, ¿no? Ok, voy a tener, ahí está. No. Voy a tener que instalarlo. Algo ha pasado con mi base de datos, ¿sí? Ok. Mientras tanto, por favor, me indican. Por favor, ingresen todas las consultas que requieran, ¿no? Ya es las 18:33. ¿Sí? Por favor, todas las consultas que tengan. No tienen consultas, chicos. Bueno, vamos a ver. Bueno, un poco más sobre patrones de diseño. Bueno, habíamos visto solamente los creacionales, ¿no? Entonces, en estos patrones de diseño creacionales tenemos formas de nosotros crear objetos, ¿no? Esa es la idea. La idea es crear objetos. Vamos a levantar la pizarra. Por favor, me confirman si pueden ver la pizarra. Sí se ve, profesor. Ok, vamos entonces a empezar, ¿sí? Entonces, uno de estos, de los patrones son los patrones creacionales, ¿no? Entonces, esos patrones creacionales están referidos a la creación de objetos, o sea, cómo yo voy a generar un nuevo objeto, ¿no? Nosotros normalmente llamamos al constructor con un new y lo definíamos, ¿no? Pero existen algunas formas de utilizar polimorfismo, los conceptos de abstracciones, y también el de encapsulación para no dejar a libre albedrío el uso de objetos, ¿no? Entonces puede haber, bajo determinada situación que nos convenga a nosotros, establecer un comportamiento, que va a ser probablemente distinto, que dependa finalmente de un objeto. Entonces, ¿recuerdan lo que les había mencionado? Había un método, un patrón de diseño que era el Factory Method. ¿Alguien recuerda de qué se trata? ¿Sí? Chicos, ¿alguien recuerda de qué se trata? ¿Sí, chicos? Factory Method. Recuerden que todos los patrones de diseño que ustedes quieran realizar, siempre va a estar metido una abstracción, ¿no? Entonces, siempre va a estar relacionado a una clase abstracta
¿sí? O si no, va a estar definido a una interfaz. ¿Sí? En el caso del Factory Method, lo que vamos a hacer es definir, ¿sí? Una interfaz, ¿sí? Para poder crear un objeto concreto. ¿Sí? Entonces, vamos a tener por un lado nosotros vamos a tener a un creador, ¿sí? Va a haber un creador de objetos. Entonces, este creador va a tener un método específico llamado factory para crear esos objetos, ¿sí? Entonces, este creador, para empezar, tenemos que definirlo, tenemos que convertirlo para que no se pueda definir directamente. Vamos a tener que utilizar polimorfismo. Ahora, ¿qué me conviene? Que este creador sea una interfaz. ¿Sí? Me conviene que sea una interfaz. ¿Por qué? Porque voy a definir una interfaz donde voy a tener un método y va a haber una clase que lo va a implementar. ¿Sí? Ahora, alguien también podría decirme, profesor, pero ¿podría yo hacerlo de forma distinta? ¿Podría ser que este sea una clase abstracta? Sí, es completamente válido, no habría ningún problema en que este fuese una clase abstracta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese ejemplo, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a hacer el Factory Method aquí, en este proyecto. Vamos a ponerle acá un nuevo paquete. Vamos a ver Factory Method. Está. Vamos entonces a crearle una clase abstracta. Vamos a ir al problema que habíamos definido, ¿no? Imaginemos que para cliente vamos a definir una clase abstracta. Entonces, la clase abstracta va a ser un creador, ¿no? Entonces, vamos a poner creador ¿de qué? De cliente. ¿Listo? Recuerden que va a ser una interfaz, no, va a ser una clase, pero una clase abstracta. ¿Sí? Puede ser interfaz, chicos, no hay ningún problema. ¿Sí? En este caso vamos a usar una clase abstracta. Y le vamos a poner un método, vamos a ponerle ese contrato. ¿Sí? Entonces, el contrato va a ser definir un método factory, ¿no? Entonces vamos a ponerle fabricar. Un método puede ser, factory viene de fábrica, ¿sí? Fabricar cliente. ¿Listo? Ese va a ser el método. Ese va a ser el método abstracto. Ahora, para que lo puedan heredar, podría colocarle un método público. ¿Y qué es lo que me va a devolver? ¿No? Chicos, el fabricar cliente, ¿qué tipo de datos me debería devolver? Cliente, profesor. Cliente, entonces voy a necesitar un cliente. Ahora, igual acá pueden crear cliente, o sea, no hay que ya verlo para temas de funcionalidad, no para esas clases que solamente van a transportar datos, no, pero los que van a tener lógica de negocio. Algunos de ustedes podrían decir, profesor, pero acá yo veo que el cliente solamente va a transportar datos. Tienen razón, pero vamos a hacer para este ejercicio una interfaz, podría ser una clase abstracta, especializada de cliente. Entonces vamos a ponerle cliente. ¿Sí? Ahí tengo mi método cliente. ¿Sí? No voy a ponerle ningún tipo de implementación, simplemente voy a definir voy a definirle una clase concreta. ¿Sí? Puede ser interfaz como puede ser una clase abstracta, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner un cliente concreto, ¿no? O cliente implementación. Puede haber muchas implementaciones, ¿sí?
vamos a hacer el implement, el contrato, con ese keyword de cliente. Listo, ya lo tengo. Entonces aquí yo tengo una interfaz o una clase abstracta y una clase que implementa esa interfase o extiende esa clase abstracta. Y en creador vamos a utilizar la parte del polimorfismo. Vamos a usar cliente. Lo que vamos a devolver es cliente. Y nada más. Eso es todo. Estoy poniéndole ese contrato. Entonces debo de tener otra, ¿sí? Otra clase que sea la primera clase concreta de ese creador, ¿sí? Que sea una clase concreta. Entonces, vamos a poner, imaginemos que este es un cliente de cine, ¿no? Entonces vamos a poner creador de cliente de cine, ¿sí? Ahí está. Es algo especializado. Vamos a extender el creador anterior. ¿Listo? Entonces nos vemos obligados a implementar el método crear cliente. Entonces, este crear cliente, chicos, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a llamar a un constructor del tipo cliente implementación. Este es un objeto específico. Entonces, vamos a hacer que para esta implementación, esta clase, nosotros vamos a devolverle, ¿sí? Vamos a devolverle. Podemos ponerlo de esta forma para que se entienda. Cliente. Vamos a llamar cliente también. Y vamos a llamar a la instancia de la implementación. O sea, cliente implementación. Y vamos a retornarlo. Listo. Ok. Entonces yo voy a tener otro, ¿sí? Otro paquete. ¿Sí? Vamos a ponerle acá. No paquete. Una factory. Y le vamos a llamar acá aplicación. ¿Sí? Aquí está. Aquí está el método. Este voy a generarle una clase directa nada más que le voy a llamar aplicación. Que va a ser el controlador que la otra vez habíamos hecho, ¿no? Dentro de este vamos a generarle el método main. ¿Sí? Método main. Y vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve un factory method? No sirve para crear objetos, pero lo trabajamos por medio de un método, nada más. Cliente puede tener múltiples implementaciones y el creador puede tener también múltiples implementaciones. Entonces, lo que voy a hacer es referenciar siempre la interfaz, ¿no? Cliente, le pongo un nombre, ¿sí? Esto lo vamos a importar, recuerden. Y ahora sí, miren, si yo pretendo llamar al cliente, si yo pretendo llamar acá a cliente implementación, puedo hacerlo, ¿sí? Puedo hacerlo, sin ningún problema puedo generarlo. Entonces aquí hay que empezar a poner esas restricciones. ¿Para qué estoy utilizando el patrón factory method? Para no permitir que en forma indiscriminada puedan llamar en cualquier línea de código externo al constructor. Entonces aquí es donde voy a generar un constructor, ¿no? Voy a generar el constructor por defecto, no hay ningún problema. Constructor por defecto, pero no lo voy a hacer público. Entonces voy a darle algunas indicaciones. Lo puede ser privado, recuerden. Tienes privado, luego de ese tienes el protected, ¿no? Luego tienes el package, ¿no? Podemos usar ese para reemplazarlo por el público. Si fuese privado, necesitaremos otro método que pueda darle acceso para crearlo. Entonces, privado en este caso no es una opción. Protegido podría serlo, pero quiero que creador cliente sea el único que pueda acceder. Entonces, si heredo de esta clase, podría invocar al constructor. Entonces, no me conviene. Entonces, lo voy a dejar como paquete. Pero recuerden que package no se coloca. Cuando pertenece al paquete, se omite el modificador de acceso. Y ya está. Si se dan cuenta, ahora ya no puedo invocar al constructor directamente. Entonces, ahora sí me veo la necesidad de hacerlo mediante el creador cliente, ¿no?
Entonces, si debo hacerlo por ese lado, entonces debo crear antes un creador, ¿sí? Un creador cliente. Y voy a generar una instancia de creador cliente. Sí. Listo. Y acá simplemente voy a llamarlo a la dependencia. Creador cliente, fabricar cliente. Entonces, este método ya lo va a restringir. Nadie, aparte de la clase de la clase misma, de la clase cliente implementación y creador cliente, puede generar objetos de ese tipo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve este patrón, los patrones de diseño creacionales? Para controlar la creación de objetos. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar convenientemente aquello que nos están proporcionando, ¿sí? Los conceptos de abstracción, conceptos de encapsular, los conceptos de polimorfismo, de la herencia, para poder llegar a hacer este diseño de patrones. ¿Sí? Ahora, alguien de ustedes podría decir, profesor, pero ¿para qué crea esto, no? Es complicado, o sea, voy a crear un objeto nada más para llamar a un solo método. Bueno, si este objeto va a ser siempre único, ¿por qué lo hago así? Bueno, alguien podría decirme, profesor, puede ponerlo estático, ¿no? Sí, puedo colocarlo estático. De modo que esta implementación también le pongo estático. ¿Ya está? Al ser estático, entonces no necesito en esta aplicación llamar al constructor, ¿no? No lo necesito. Entonces simplemente puedo llamar a la implementación. Podría hacerlo de esta forma. ¿Sí? Podría hacerlo. Sin embargo, hay una restricción que deben de tener en cuenta. ¿Sí? No sé si se les he mencionado, pero nunca junten un abstract con un static. ¿Sí? Son contrarios. El static te dice, no necesitas un objeto. En cambio, el abstract te está diciendo, ¿sabes qué? Tú necesitas crear un objeto. Entonces son relaciones un poco diferentes. ¿Sí? Entonces, si tú vas a pensar en hacer un static, no te va a funcionar. Recuerden, cuando intenten hacer diseño de patrones. Entonces, trata de no usar un static en esto. En un singleton sí te conviene. Pero es que el singleton no lo estás heredando directamente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, chicos, recuerden no mezclar el static con un tipo de esta forma. ¿Sí? No lo hagan. Entonces aquí sí necesito crear un objeto, ¿no? Ok, chicos. ¿Alguna consulta más que tenga? Vamos a revisar. ¿Sí? Entonces recuerden, para crear. ¿Quieres descargártelo? Bueno, te paso la página, ¿no? Star UML. Entras a la página y simplemente lo descargas. Acá tienes descargas y listo. Te voy a pasar la URL. ¿Sí? Se los voy a copiar por el chat. Ok. Listo. ¿Sí? Pone descargar, instalar, next y a restar. Para empezar, integer no se escribe así. De ahí vamos a ver. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos es que uno es un primitivo. ¿Sí? Un objeto tipo de dato primitivo, como lo que hemos visto anteriormente en los otros cursos. Y el otro es un objeto. ¿Sí? Entonces,
en esto radica la diferencia, ¿no? Tienes int y el otro es integer. En Java, los objetos se inician en mayúscula, ¿ya? No te confundas con eso. ¿En qué se diferencia? O sea, no es que la diferencia entre int e integer, sino cuál es la diferencia entre un primitivo y un objeto. Para empezar, estos tipos de datos tienen operadores, ¿sí? Este tiene un operador. ¿Como cuáles, no? Si tú quieres una variable, quieres incrementarla en 1, tú puedes hacer i más 1, ¿no? Entonces, este primitivo tiene este operador más, ¿sí? Un objeto no tiene operadores directamente, sino que tiene métodos, ¿no? Ese tiene métodos. Entonces, un objeto, si quieres agregar, podrías ponerle tal vez una referencia al objeto y le puedes poner at y le pasas un parámetro, ¿no? Por ejemplo, 1, entonces va a poder incrementarse, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, chicos. Un primitivo normalmente tiene operador y los objetos tienen métodos. Entonces, cuando decimos que tienen métodos, entonces un objeto yo puedo, recuerden, agregarle métodos, ¿no? En cambio, no puedo agregarle operadores. Los operadores están predeterminados. Pero dentro de estos existe una clase, unos tipos especiales que son los wrappers, dentro de los cuales están este integer, double, float, ¿no? Que tiene un comportamiento dual. O sea, quiere decir que wrapper se comporta como primitivo o como objeto, como realmente le convenga. Se adapta a esta situación. Entonces, si tú tienes una referencia de tipo integer y tú le sumas 1, imagínate que yo tengo así, integer, y le asigno un valor, ¿no? Y le asigno 1, yo puedo hacer después ponerle i más, ¿no? Puedo usar este operador, va a funcionar. Pero también puedo hacerle las otras referencias, ¿no? Como toString, ¿no? toString, puedo llamar al método toString general de la clase Object, ¿no? Entonces, un wrapper me permite eso, utilizar los operadores, lo que normalmente hace un primitivo, pero también me permite, según mi conveniencia, poder utilizar los métodos, o sea, lo que te permite realizar el objeto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál uso, profesor? Yo te recomiendo que uses integer, ¿no? Más fácil. El int puede restringirte muchas cosas. Si quieres toda la funcionalidad del int, lo tiene ya el integer, por ejemplo. Pero recuerda que es objeto, ¿sí? No es un primitivo. ¿A cuál solución te refieres? Ah, de la práctica, del examen. Vamos a validar por el JIT. Aquellos con los cuales tenga algún problema, ¿sí? Con el JIT, vamos a hacerlo de forma, lo vamos a subir a Univirtual, ¿ya? Pero la idea es que ya todos puedan hacerlo por el JIT. Antes StarUML era open source, ahora no es open source, pero no tiene fecha de expiración. ¿Sí? Puedes usarlo para fines no comerciales, ¿no? El académico es un fin no comercial. ¿Ok? Bueno, creo que son todas esas dudas que han tenido, ¿no? Ok, chicos, si no hay más dudas, ¿sí? Vamos a estar verificando durante estos 5 minutos. ¿Sí? Vamos a estar verificando los servicios JIT que el día de ayer no me habían dado acceso en el repositorio, ¿ya? Igual voy a crear en Univirtual en este momento la práctica calificada. Sí, aquí estamos, semana 7. Recuerden, chicos, que la próxima semana es el examen parcial, ¿sí? Va a ser de 7 a 9, el día lunes, ¿sí? Por favor, que no se les pase, ¿sí?
Vamos entonces a realizar el cuestionario. Segunda práctica. En verdad la duración es 1 hora y 50. ¿Ya? Pero vamos a darle 10 minutos más para que ustedes puedan subir. Ok, a ver, vamos a ver. Hasta las 21. Ok. Ok, chicos. A ver. Ok, aquí está, semana 7. Sí, los que vayan a tener algún problema lo suben acá, ¿no? O si ustedes desean, por si acaso, hagan un zip y lo suben. ¿Sí? Igual, es mejor tener un respaldo si es que en caso falle el chip. Ok, chicos, entonces por el chat voy a pasarles el archivo. Por favor, me confirman si es que tienen algún problema al descargarlo. Sí, lo acabo de subir, por favor me confirman. ¿Sí? Por favor, descárguenlo. Sí, profesor. La práctica igual la voy a leer toda. ¿Sí? Son 3 preguntas. ¿Sí? 3 preguntas. ¿Cuántos puntos tienen? La primera es 7, la segunda es 7 y la tercera son 6 puntos. ¿Sí? Ok, la primera te dice que Renzo es un estudiante de la facultad, requiere hacer cambio, ¿no? O sea, tiene dinero en yenes y quiere pasarlo a soles, ¿ya? Pero estamos frente a una situación diferente porque no podemos cambiar directamente una moneda extranjera a soles. O sea, tenemos que pasar todavía por un tipo de cambio en dólares. Quiere decir que de yenes lo vas a pasar a dólares y de dólares recién a soles, ¿sí? Entonces, Renzo normalmente es ese cálculo manual, ¿no? Entonces ya está un poco hartado de esa situación, entonces quiere que tú le hagas un programa, ¿no? Entonces, en el programa se debe contemplar el considerar que esta aplicación va a tener un mantenimiento, o sea, va a tener modificaciones a futuro, ¿no? O sea, ahora se quiere que este tipo de cambio sea de yenes a soles. Después pueden pedirte de francos a soles, ¿no? De dólares australianos a soles, de yuan a soles, o cualquier tipo de moneda extranjera, ¿sí? Entonces,
planteen la solución sabiendo eso, chicos. ¿Sí? Entonces puede modificarse. Puede tener un comportamiento diferente. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta se refiere a que una clínica llamada Buena Salud está en una campaña de vacunación, ¿no? Van a vacunar a todos los pacientes que se registren contra neumococos, ¿no? Entonces, por cada persona, ¿sí? Se necesita que registre el DNI, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y la edad, ¿sí? Este registro está dirigido solo y exclusivamente para mayores de 40 años, ¿sí? Ese padrón tiene que ser llenado por ese tipo de personas, con esa característica. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Una aplicación para generar este registro, ¿sí? ¿Dónde van a guardar esa información? En una colección, ¿no? Ustedes tienen que elegir la colección adecuada, ¿no? Te dice, considere, permita realizar un manejo de excepciones para controlar el ingreso de las edades. Quiere decir, si ingresan un valor que es menor de 40 años, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Eso ustedes ya lo van a tener que controlar por una excepción. Y además, los registros que vas a tener deben ser únicos, ¿no? Entonces, contemple cómo van a hacerlo únicos, ¿no? ¿Sí? Ok. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, la empresa CyberUni está construyendo un bot para ayudar a responder las preguntas frecuentes que le hacen a su página, ¿no? Entonces, si un usuario utiliza este canal, se refiere al bot, ¿no? Solo puede responder con dígitos, ¿no? A las preguntas, ¿no? Los ejemplos son estas tres, ¿no? Por ejemplo, el bot te pregunta, ¿qué establecimiento desea conocer de la U? Entonces, puedes elegir 1, museo; 2, biblioteca central; 3, coliseo. Cuando el usuario elija uno de ellos, va a ponerle las respuestas, ¿no? Te va a decir la ubicación del museo, ¿no? Si están en la pregunta 2, va a preguntarles el bot, ¿qué facultad desea visitar? Y ustedes eligen cualquiera de esas alternativas, ¿no? 1, 2 o 3. Recuerden que solamente pueden escribir 1, 2 o 3, ¿no? Es más, puede ser una pregunta anterior, elija cuál de estas preguntas quiere que se le responda. Entonces puede elegir 1, 2, 3, si quiere ver un establecimiento, la facultad o conocer alguna infraestructura física, ¿no? En la tercera te dice una pregunta que es, ¿conoces los cambios de la infraestructura física de la UNI? ¿No? Le pregunta, ¿hace cuántos años no visita la UNI? Y eliges 1 año, 3 años, más de 3 años. Las respuestas ustedes las van a dar. Es cualquier valor que ustedes escojan darle, ¿sí? Entonces, la pregunta 3 requiere que creen un programa que permite interactuar con este bot, ¿no? Usando las preguntas que anteriormente les habíamos mencionado, ¿no? Y deben responder esa consulta, ¿no? Aquí la aplicación, ¿sí? Tiene una obligación, que es usar colecciones. Ustedes definan cuál es esa colección que van a utilizar para responder, ¿sí? Para responder de forma adecuada, ¿sí? Si ustedes quieren verlo de otra forma, no piensen que les va a dar un 1, imaginen que acá les va a dar un A, B, C, para que puedan visualizar mejor qué colección van a usar, ¿sí? Ok, chicos, ¿tienen alguna consulta? Profesor, No. una consulta. Usted mencionó que en caso de preguntas que el usuario tiene que ingresar, nosotros podíamos dar el valor automático, es decir, ya no usar el escáner. ¿Acá es necesario usar el escáner? No, no vas a usar escáner. No vas a usar escáner. Aquí vas a hacer un método. Si te das cuenta, la primera pregunta es que tienes que hacer tipos, ¿no? Clases, interfaces, clases abstractas, pero vas a implementar un método, ¿no? Aquí es algo similar. Igual en la 3, esto no... Tú vas a simular el invocar el método que va a hacer estas consultas. Pero no vas a capturar por la clase escáner, ¿no? Sino es que vas a utilizar algunas invocaciones con literales específicos, ¿no? ¿Sí?
Profesor, una consulta. Sí, dime. Entonces, cuando el usuario digite uno, dos o tres, ¿no? Para la pregunta que quiere escoger, se va a mostrar una pequeña información sobre la respuesta. Claro. Cuando le digo que debe contemplar, quiere decir que tú vas a hacer un método, imagínate, ¿no? Tengo mi método. Entonces yo no te digo que le pidas al usuario que digite, sino es que acá tú lo vas a pasar como un parámetro, ¿no? Opción elegida, imagínate que te pasa el uno. Ya el uno y te puede pasar otro parámetro más. Entonces, ¿qué sucede cuando presiona uno? Tú vas a preguntar. Si presiona uno, entonces, ¿qué debes hacer? Debes hacer esto. Debes mostrarle esta descripción, según lo que ha elegido, ¿no? Y nada más, por eso le digo, chicos, no se hagan problema. Este es un parámetro que deben enviarle. No es que deben capturar con un escáner. Entonces, al momento de invocar, le ponen valores fijos, ¿no? Para ver que su función esté comportándose como ustedes deseen. Gracias, profesor. Ok, chicos, inicien, por favor. Descarguen, por favor, el PDF. Descárguenlo. Para que lo vean de forma local. De ahora en adelante, chicos, para no interrumpirlos a todos, si tienen consultas, escriben por el chat y de forma ordenada voy a contestarles. Chicos, los valores de los yenes del tipo de cambio, ¿cómo lo van a convertir? Si se refieren al tipo de cambio, ponle el valor que necesites, ¿no? Pero recuerden, si tú quieres trabajar con una constante que debes de utilizar, ¿sí? Entonces, en este tipo específico le pones un valor, ¿no? No importa que me digas que el dólar está a 5 soles o que un dólar está 50 soles, ¿no? Lo que yo quiero es la funcionalidad.
Bien, chicos, voy a estar llamando uno por uno. Van activando las cámaras un momento y me muestran su documento de identidad, ¿sí? Cualquier tipo de documento de identidad. Puede ser carnet, puede ser DNI, puede ser un carnet de biblioteca también. Chicos, por favor, voy a volver a llamarle lista inicial para cerrar la primera hora. Aguilar Rafael, Carguas, Casas, Chirinos, Garibay, Mancilla, Monroe, John Espada, ok. Sí, John, sí te acabo de llamar. La vamos a registrar para la segunda asistencia. ¿Sí? Ok, vamos. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, los que estuvieron la primera hora. Era Aguilar Chumpitaz, Alarcón, Alvarado, Naya, Avellaneda, Camasi,
Captcha. Carwas, Casas, no. Castilla, sí. Chirinos, no. Díaz, Espíritu, Garibay, no. González, sí. Omañaupa también. También Martínez. Mingway, Monroy, no. Montoya. Núñez, Pérez, Huipulivia, Quispe, Ramírez, Ramos, Refulio, Rimarachín, Robles, Rupay, Santos, Taipe, Tomás, Torres, Valerio, Vázquez, Vicente, Vidal, Villa. ¿Ya una espada? Sí, profesor, presente. Ok, y Zacarías. Ok, chicos, voy a pedirles uno por uno que activen un momento su cámara y me muestren su documento de identidad. ¿Sí? Aguilar Chumpitas, por favor. Presente. Ok, gracias. Ahora Alarcón. Alarcón, por favor. Presente. Ok, gracias. Alvarado. Alvarado. Presente, profesor. Acércalo un poco más, por favor. Ok, gracias. Anaya. Anaya. Sí, profesor. Acércalo un poco más, por favor. Ok, gracias. Avellaneda. Presente, profesor. Ok, gracias. Kamasi. Presente, profesor. Ok, gracias. Captcha. Captcha. Sí, por favor, captcha. Presente, profesor. Ok, gracias. Castilla. Castilla. Presente, profesor. Ok, gracias. Díaz. Díaz. Presente, profesor. ¿Podrías mostrar, por favor? Estoy mostrando. Ok, gracias. Ahora sí. Espíritu. Presente, profesor. Acerca un poco tu DNI. Ok, gracias. González. González. Sí, profesor. Ok, gracias. Huamanyaupa. Huamanyaupa, por favor. Ok, gracias. Martínez. Martínez. ¿Qué Martínez, profesor? Martínez Solor. Ah, Martínez Godoy. Sí, profesor. Martínez, presente. Comparte, por favor, tu documento. Sí, profesor. ¿Se ve? Ya, ok, gracias. Martínez Solórzano. Ok, gracias. Mingway. Mingway. Presente, profesor.
Ahí se ve. Ok, gracias. Montoya. Presente, profesor. Ok, gracias. Núñez. Presente, profesor. Ok, gracias. Pérez. Pérez. Presente, profesor. Ok, gracias. Gracias. Pulpulivia. Pulpulivia. Presente, profesor. Ok, gracias. Quispe Machaca. Marco. Presente, profesor. ¿Se ve? Acerca un poco más tu DNI, por favor. Ok. Ya, gracias. Vamos a ver. Ramírez. Presente, profesor. A ver, un rato, disculpe. Ah, Acércalo, por favor. Acerca su documento. Ya, ok, gracias. gracias, profesor. Ramos. Presente, profesor. Se puede ver. Sí, ok, gracias. Refulio. Refulio. Presente. Presente, profesor. No sé si se mira. Ok, gracias. Rimarachín. Rimarachín. Presente, profesor. Sí. Jean-Pierre, puedes tener la grabación si deseas. Rimarachín. Sí, profesor. Ok, gracias.